¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva temporada de Jueves de Debate 22. Y vamos a comenzar con un tema que sin lugar a dudas tiene repercusiones de gran alcance en gran parte del mundo. El caso Julian Assange, quien a través del sitio Wikileaks fundado por él, pues puso al descubierto durante el 2010, entre otras cosas, las miles de irregularidades, violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos durante las guerras en Irak y Afganistán, así como los abusos cometidos en la prisión de Guantánamo. Una de las mayores filtraciones de la historia. Desde entonces, Assange ha vivido perseguido por la justicia norteamericana, de la que se protegió durante su asilo en Reino Unido, refugiado por unos 7 años en la Embajada de Ecuador hasta que el actual presidente Lenín Moreno le retiró todo el apoyo. Desde entonces, 2019, el periodista y activista que puso contra las cuerdas a la primera potencia mundial pasa los días encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, totalmente incomunicado, lo que ha agravado su salud física y mental. Hoy, a poco más de 12 años, el caso ha vuelto a la escena pública luego de que la justicia británica abriera la puerta a una posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde podría enfrentar una pena de más de 160 años de prisión. En fin, que no les quiero contar más. Hoy vamos a hablar de todos los detalles con alguien, un abogado destacado que ha seguido muy de cerca el caso y que forma parte de todo el equipo de defensa a nivel internacional. Doctor Carlos Póveda, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Carana, muy buenas tardes, qué gusto saludarles a ustedes, a tu distinguida audiencia también, a la hermana República de México y también a las personas que nos han ayudado y activistas que también lo tienen en tu país y que ha sido una ayuda muy enorme. Quiero agradecerles infinitamente a Cabrera y su grupo Así y es. sobre todo, sí, por esta lucha incesante y que no termina aún. Gracias Así por la es. oportunidad. Al contrario, bueno, pues Edith Cabrera, a quien pues desafortunadamente no pudimos contactar por algunos problemas técnicos, pero ciertamente, como tú bien lo dices, es una activista junto con su colectivo, su coalición, pues que ha dado una gran batalla desde México. Así es que, si me permites, doctor Carlos Póveda, ¿por qué no nos pones en contexto dónde está en este momento el caso Julian Assange a nivel legal? Por favor. Gracias por la oportunidad. Simplemente referirte que fue el expresidente del Ecuador, lamentable, con vergüenza ajena, Lenín Moreno, quien aperturó las puertas de la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres. Actualmente el presidente es Guillermo Lasso Mendoza. Sí, en este momento Julian Assange se encuentra todavía bajo privación de libertad en la cárcel de Belmarsh, que es una de las cárceles europeas de mayor seguridad, comparable con los que conocen la realidad europea, el sistema carcelario con Guantánamo, es decir, son cárceles de máxima seguridad. Nosotros hemos estado litigando y todo el equipo internacional, sobre todo el equipo británico, ya aproximadamente 4 años desde que salió de la embajada ecuatoriana, que supuestamente había un delito de desacato, él ya cumplió ese delito, fueron aproximadamente 9 meses de sanción y luego posteriormente en este momento no hay motivos para que él se encuentre encarcelado. Cuando nosotros habíamos solicitado que se le libere ya que había cumplido la sanción impuesta por este supuesto desacato, que era la presentación periódica mientras duraban los trámites de extradición y también de la imputación de cargos de Estados Unidos, evidentemente la jueza lo que dijo es de que el único motivo por el cual estaba privado de libertad era para asegurar su presencia ante la petición de extradición de Estados Unidos, situación que realmente es insostenible precisamente por los arraigos que tiene él. Tiene su familia con Stella Moris sobre Stella Sanz, tiene 2 hijos y básicamente su situación está en Gran Bretaña, es decir, no había motivo por el cual en ese momento a él se le mantenga bajo privación de libertad. Todavía estamos en recursos. En primera instancia, la jueza otorgó la razón a Julian Assange, después le negó la extradición a Estados Unidos, cuyo fundamento principal fue la salud mental de Julian Assange y la preocupación de un suicidio, frente a los cargos que ya tú dijiste, y porque en Sí. Estados Unidos da la seguridad necesaria de que tuviera un juicio justo. Se apeló ante el Tribunal Superior cambió la decisión, revocó
la negación de extradición, en cambio ahí autorizaron la extradición. Frente a eso se recurrió al Tribunal Supremo de Londres y el Tribunal Supremo de Londres ratificó la decisión de extradición. Estamos pendientes de una nueva instancia que es precisamente el Tribunal Supremo y de ahí tendremos un recurso adicional y tendremos que vislumbrar si es que lo extraditan o no lo extraditan. Los recursos van a agotarse. En definitiva, estamos legalmente en este momento. Parece una causa perdida, doctor Carlos Poveda, porque todo esto, o sea, se abrió esta posibilidad de extradición noviembre del año pasado, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar antes de que realmente se aplicara pues esta petición de extradición a Estados Unidos, donde pues le espera un gran litigio y, como decía yo al inicio, más de 160 años de cárcel, una locura? Aproximadamente nosotros hemos calculado en la justicia británica que cada recurso dura un año, aproximadamente es lo que duró la primera instancia. Pero además de que tenemos un recurso adicional en Londres, también tenemos la posibilidad de acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos ya como máxima instancia internacional, siempre y cuando Londres acepte esta competencia. Pero a mí me parece un tema muy importante y permíteme decirte, Jacaranda, que en los últimos meses, precisamente hace un mes aproximadamente, los editores de los principales periódicos impresos de Europa y de Norteamérica se pronunciaron Así de es, que exigían al gobierno americano de que retire los cargos. Es decir, es un tema que no solamente debe discutirse en el tema judicial, de acuerdo. sino que es un tema que se discute en la sociedad civil como derechos humanos, porque la libertad de expresión consideramos no solamente es un derecho de ustedes como periodistas, sino también de la colectividad, porque nos nutrimos de su información. Pero también es un tema de carácter político, porque los gobiernos de Estados Unidos, ya vamos pasando tres, empezando por Obama, luego por Trump, ahora por Biden, tienen aún y tenían la posibilidad del indulto o de retirar los cargos. Precisamente la posición de los editores de los impresos de mayor circulación del mundo le han dicho a Biden, mire, no hay razón. Si usted está ejecutando y está presionando para que se establezcan los cargos en contra de Assange, esto va a afectar a todos, a la libertad de expresión de todo el mundo, a los medios impresos y va a ser un precedente negativo para todo la realidad periodística del mundo. Entonces, esa es la presión y ese es el pronunciamiento que están haciendo. Es más, había una información que aconteció más o menos hace unas 3 semanas, indicando que posiblemente en 2 meses tendríamos, antes de la resolución judicial, un pronunciamiento directo del gobierno norteamericano. Por lo tanto, también es un tema político. De hecho, cada vez que termina un mandato del gobierno norteamericano, siempre esperamos un indulto, situación que no ha llegado hasta la actualidad. Se le quiere juzgar con una ley de espionaje de 1917 totalmente anticuada y ya extemporánea, y sin embargo es la lucha del poder contra lo que tú dijiste, precisamente el hecho de que Julian Assange es un ícono y un emblema de libertad de expresión y que nos permitió conocer las atrocidades no solamente de Estados Unidos, sino de algunos países cuyas esferas de poder sobrepasan los derechos humanos individuales. Lo dices muy bien, doctor Poveda, no es solamente un tema de cuestiones legales, ¿no? Como tú bien lo dices, es un tema político que atañe varios niveles y justamente ahora que pones el dedo en la llaga, ¿cómo darle la vuelta a este tema? En este momento, recientemente tuvimos la visita del presidente Joe Biden en una reunión trilateral con el gobierno mexicano y no se tocó el tema. ¿Cómo se iba a tocar cuando, si lo recordamos, todo el affair Julian Assange, Wikileaks, empezó justamente en la presidencia de Barack Obama? Joe Biden era su vicepresidente y todo lo que ocurrió después, cuando la candidata demócrata Hillary Clinton pues perdió las elecciones, se le acusó directamente a Julian Assange porque pues él a través del sitio Wikileaks había promovido una serie de filtraciones que justamente ponían pues en tela de juicio todas las contradicciones ideológicas, argumentativas de la campaña de Hillary Clinton. Y directamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo llamó pues terrorista digital. O sea, es decir, no se la van a perdonar. O sea, eso parece ser como la tónica, ¿o me equivoco, doctor Poveda? Mira que lo que pasa en lo grande también pasa en lo pequeño. Así como Biden habla de un terrorismo digital, también el actual presidente del Ecuador, Mendoza, Guillermo Lazo Mendoza, también lo trata de la misma naturaleza. De hecho, hay un dato que te comparto, Acaranda. Julian Assange sigue siendo ecuatoriano,
tiene una nacionalidad ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano no ha respetado los convenios de Viena que establecen la preocupación y la defensa de un connacional. No lo ha hecho hasta la presente fecha. Pero igual, hay un segundo punto que independientemente de la ideología del gobierno norteamericano que establezca, la política exterior va siendo la misma. Si sea demócrata o republicano, el andarivel sigue siendo el mismo. Y ya lo dije, Obama, Trump, Biden. Es más, teníamos un poco de esperanzas o expectativa con Trump, pero sin embargo no se verificó. Tenemos entendido que hubo mucho tipo de presión y evidentemente no se constató el indulto que tan ansiosamente se esperaba. Ahora, la situación es que evidentemente se inculpaba de la pérdida de elecciones de Hillary Clinton, pero no se demostró en absoluto. Es más, se aperturó investigaciones y no se demostró en absoluto la participación de Wikileaks y de Julian Assange en estos hechos. Eh, es ya inhumano tenerlo de esta manera. Tú ya lo dijiste, y ya son 4 años, súmale tú 12 años más en la embajada. Es decir, es privado de su identidad, aunque haya sido una persona asilada. Es más, los últimos 2 años desde el gobierno de Moreno, ¿no? Que empezó precisamente un viacrucis mucho más extendido, en donde se le negó atención médica, se le impuso un protocolo de convivencia, ya no se le dejaba participar al equipo legal, ahora en Belmar sucede igual. Entonces vamos llevando aproximadamente ya unos 6 años bajo estas condiciones. Es más, el relator especial de tortura, cuando hace el informe del tema Assange, él manifiesta que nunca antes había visto un trato inhumano, cruel y degradante, en donde los estados, y varios de ellos, han participado en contra de una sola persona, Estados Unidos, Gran Bretaña y también el Ecuador. Entonces, son los estados versus una persona, y eso también hay que vislumbrar. Y no lo dice la defensa legal de Assange, lo dice ni más ni menos el relator especial de tortura, Nils Selke, que inclusive escribió un libro sobre la realidad de Assange que realmente desnuda de frente todo el poder en contra de una persona. Sí, bueno, ahora que comentas esto, fíjate, ahí hay como una confusión. Yo por lo menos no sabía que Julian Assange todavía era ecuatoriano, porque como bien lo comentas, el presidente Lenín Moreno había quitado todos estos derechos, pero tú dices que permanece, ¿no? O sea, todavía está, digamos que sigue siendo ecuatoriano. Y entonces, bueno, pues eso cambia un poco el panorama, es algo que no sabía, pero dame oportunidad de hacer una muy breve pausa, doctor Carlos Poveda, para seguir conversando sobre este tema y, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo a nivel internacional? Hacemos una brevísima pausa y regresamos. Estamos hablando sobre el caso Julian Assange y estamos hablando con el doctor Carlos Poveda, abogado quien forma parte de la defensa internacional de este periodista activista. Volvemos. Gracias por continuar aquí con nosotras. Estamos hablando sobre el caso Julian Assange y ya en este momento se ha conectado aquí a Debate 22 Edith Cabrera, quien forma parte, bueno, pues ella está al frente de esta coalición hashtag 24F, Coalición Vida y Libertad Julian Assange. Bienvenida, Edith, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacaranda. Un gusto estar aquí. Muy buenas tardes, doctor Poveda. Bien, pues déjame empezar este bloque contigo, Edith. Has estado muy activa, te vimos ahí justamente en el Zócalo y en varios lugares de la ciudad, manifestándose justamente ahora que estuvo por acá de visita el presidente Joe Biden, exigiendo el indulto a Julian Assange. ¿Cuáles fueron, digamos, que los resultados que evaluaron? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron después, pues, de este activismo intenso que tuvieron los días pasados, Edith? Pues continuamos como siempre porque no se ve prácticamente ahorita ningún resultado, pero pues sí tuvimos mucho apoyo por parte de los medios y eso ayuda mucho. Creemos que podemos casi asegurar que el presidente Biden supo de nosotros. Estuvimos fuera, como bien dijiste, los 2 días en los que él estuvo en Palacio Nacional y pues seguimos en esta lucha constante
para que pues le retiren sus cargos y que su nombre también sea reivindicado, porque se le ha difamado muchísimo. O sea, no lo dan como una causa perdida ustedes. No, definitivamente no. Tenemos mucho optimismo de que, pues, de que haya claridad en la justicia, que la justicia se manifieste y que no nada más por Julian Assange, pero sino también es muy preocupante porque la libertad de expresión está de nuestra libertad de expresión está en muy, muy grave riesgo y no, nosotros predomina el optimismo y la esperanza de que, pues, de que esto se realice, ¿no? Ya sea de que el Reino Unido evite esta extradición o de que el gobierno de los Estados Unidos retire los cargos. Sí, sí, tenemos todavía confianza en eso. Doctor Poveda, ¿hay posibilidades de un nuevo asilo? Y lo pongo sobre la mesa porque el año pasado escuchábamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haciendo una revelación de que él directamente había enviado una carta al presidente Donald Trump pidiendo el indulto de Julian Assange, y al mismo tiempo él decía que abría las puertas para asilar a Julian Assange. ¿Esto todavía es posible o ya no, doctor? Bueno, es bastante complicado y cuando precisamente el gobierno de Manuel López Obrador ofreció muy generosamente el asilo, justamente estábamos revisando las medidas de libertad porque ya no había motivo en Gran Bretaña para que pueda obtenerlo. Y uno de los argumentos de la jueza para negar es de que posiblemente se asile en otro país. Eso fue algo muy inverosímil, pero evidentemente es complejo porque tendría que salir de una cárcel en donde no hay una orden de libertad y debería asilarse en una embajada mexicana. Entonces eso ya logísticamente es complicado. Pero yo veo con buenos ojos esta trayectoria y estos cónclaves que viene haciendo la familia de Julian Assange, que ustedes también tuvieron la oportunidad de acompañarlo con Eddie Cabrera, es visitar a determinados gobiernos. Lo hizo en México, lo hicieron en Colombia con Petro, lo hicieron en Brasil con Lula, y esto evidentemente pasa, como yo te decía al inicio, no solamente por un tema de una lucha constante en el nivel judicial, sino también político. No es lo mismo tener un escenario judicial que tener un escenario político en donde los cónclaves que tiene Biden con el gobierno de Petro, que por Colombia es un tema inclusive geopolíticamente estratégico, con Lula igual, con AMLO igual, entonces decirlo de forma directa, ¿no? Hacerlo de forma directa estas peticiones para que a través de estas peticiones o genere indulto o retire cargos, o sea, cualquiera de las dos. Por lo tanto, no solamente se centra en un aspecto judicial, sino que la estrategia también tiene que ver con lo político. Y esta trayectoria y visitas a otros países de Latinoamérica y América del Norte me parecen muy importantes. Australia inclusive ya está en esta situación, así ya varios gobiernos que se pronuncian por la libertad de Assange, súmale a eso los editores de los principales medios de comunicación del mundo y la movilización que hacen con ustedes tan generosamente con el Cabrera. Entonces, creo que Biden tiene más que de sobra determinados pedidos y determinados grupos, así como gobiernos que le están clamando ya la libertad de Assange. Ya, Edith, hace pues algunos meses se presentó aquí en México justamente el documental sobre la vida de Julian Assange. Tú tuviste oportunidad de conversar con parte de la familia del periodista y activista, el padre que estuvo por acá. ¿Qué dice la familia? ¿Cuáles son las expectativas después de lo que ustedes conversaron, Edith? Pues primordialmente que prevalezca eh, la, que prevalezcan nuestros derechos humanos sobre cualquier injusticia y que tengamos el acceso a la información como debe y pues claridad de la libertad de expresión. Obviamente la salud de Julián está muy mermada, ellos están muy preocupados por esa salud de Julián, pero al igual que nosotros tienen mucha esperanza y están trabajando duramente, continúan viajando, visitando, entrevistándose con presidentes, con miembros de diferentes parlamentos para poder ejercer la presión política de la que muy bien hablaba el doctor Poveda, pues para poder que Julián quede libre, ¿no? Julián es inocente y pues no debería de estar. Y este documental que ya se ha proyectado en diferentes países y se continúa, ellos piensan continuar con esta promoción del documental, es muy importante porque se despierta la ciudadanía, esta ciudadanía que ha sido pues totalmente engañada
por el lawfare que se vino ejerciendo desde la administración Obama, desde el 2010, en contra de Julian Assange. Entonces, a través de este documental se puede ver un poco más, se puede uno adentrar un poco más al caso Assange y ver cuál es la realidad, y pues así la ciudadanía puede sumarse a esta lucha, porque pues si no tienen la información correcta, pues ellos no lo van a hacer, y eso es muy, muy, muy importante. Doctor Póveda, ¿qué sigue? ¿Con quién más está trabajando, conversando a nivel internacional sobre lo que viene, digamos que en los próximos meses, a partir de que se abrió la posibilidad de extradición desde el Reino Unido? Bueno, paralelamente, y debo informarte, Jacaranda, que no solamente es el hecho de defenderse, sino también se ha activado algunos juicios, porque recordarán ustedes que inclusive a nivel privado fue precisamente espiado, valga la palabra, al interior de la embajada, y la información que se produjo al interior de la embajada inclusive se intentó venderla en Europa, en España. Y dentro de ese tipo de evidencias también se encontraron de que mucha información al interior de la embajada también fue trasladada a agencias de inteligencia, sobre todo norteamericanas. De ahí que en Nueva York, por ejemplo, me parece la competencia de un juicio de espionaje en contra de uno de los principales autoridades del gobierno de Trump. Igualmente, tenemos la demanda en la Corte, en la Comisión Interamericana por los hechos de la embajada ecuatoriana. Aquí, precisamente en Ecuador, se planteó una demanda de espionaje de afectación a la intimidad de Julian Assange. Es decir, todo este tipo de situaciones lo que demuestran es de que, y tú precisamente pasas imágenes del interior de la embajada, se establecieron que no solamente era una afectación a los derechos humanos de la libertad de expresión, sino también de intimidad familiar y personal, y que fue todos estos años, obviamente, establecidos y todos sus actos controlados a través de agencias internacionales, tanto británicas como americanas. Eso en algún momento va a salir a la luz, de hecho, y tiene que salir, ya ha salido, inclusive las amenazas en contra de la vida de él. También se denunció públicamente de que la intención era acabar con la vida de Julian Assange al interior de la embajada. Entonces, toda esta situación lo que nos hace prever es de que ya queda también en manos de organismos de derechos humanos, sea este interamericano, sea las cortes también internacionales, posiblemente sea la Corte Europea, los organismos de tortura. Es decir, es un amplio despliegue en donde demuestra con claridad fehaciente y suficiente que la persecución en contra de Assange no es una mentira, nunca fue una mentira. Es más, cuando el gobierno de Rafael Correa, en la época del año 2012, otorgó el asilo, había razones más que fundadas para establecer que era propicio el asilo. Y una de las cosas que me permito concluir, el hecho de ser ecuatoriano al interior de embajada le daba un derecho adicional, la no expulsión, porque tenemos en la Constitución hasta la actualidad la prohibición expresa de no extradición. Hasta eso violentaron. El gobierno de Lenín Moreno, un gobierno muy nefasto, por cierto, aperturó las puertas de la embajada a un ecuatoriano que, por disposición constitucional, no debía haber sido extraditado. De acuerdo. Finalmente, Edith, ¿qué sigue para la coalición Vida y Libertad Julian Assange desde aquí, desde México? ¿Piensan viajar? ¿Piensan ir también a Estados Unidos? ¿Qué sigue para ustedes? No, somos un grupo muy pequeño, pero combativo, y vamos a continuar haciendo lo que hemos venido haciendo, que es salir a la calle, porque consideramos que el poder reside en las calles, porque cuando las ideas llegan a la gente de a pie es cuando toman fuerza, y es eso lo que hacemos. Entonces, explicar cuál es esta lucha y para que la gente se una, porque sí necesitamos más gente, y vamos a continuar con esta movilización que hemos tenido desde hace varios años, que es permanente, y contando con la voz constante que nos dan los medios, y pues para poder así romper, creo que estamos rompiendo el ámbito que los medios tradicionales han impuesto, y vamos a seguir haciendo acciones diferentes, quizás regresar a más museos, rodadas y protestas en las embajadas, yendo a lugares públicos, volanteando en eventos masivos. Informar, esa es nuestra prioridad, y es nuestro objetivo, que se hable, que no se nos olvide que hay un periodista inocente que está encerrado, y que pues nuestra libertad de expresión, si él cae, también nuestra libertad de expresión caerá con él. Y pues aunque el contexto es muy preocupante, porque nos parece que pues estos gobiernos que se autodenominan democráticos están usando la ley
para poder destruir nuestros derechos, para poder legalizar las torturas, las detenciones arbitrarias y poder extraditar voces que ellos consideran inoportunas, voces disidentes. Nosotros vamos a continuar siguiendo nuestra lucha en la calle aquí en la Ciudad de México. Así es, pues quiero agradecerles, doctor Carlos Bóveda, Edith Cabrera, y bueno, pues invitar a nuestro público que puede seguir el Facebook que ustedes tienen, que justamente se llama así, hashtag 24F, Coalición Vida y Libertad Julian Assange, de donde están informando y compartiendo pues muchas cosas. Las redes de ambos han aparecido a lo largo del programa y sí, pues no me queda más que agradecerles y subrayar, como ustedes bien lo han dicho, que en estos tiempos más que nunca es preocupante que voces disidentes, voces que cuestionan en un contexto geopolítico tan complejo, pues estén siendo perseguidas y en este caso, bueno, pues próximas a llevar a una justicia realmente pues inoperante. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotras. Muy buena noche. Gracias. Gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa ahora se sigue transmitiendo en Twitter durante toda la noche, parte de la mañana, y luego se queda en la cuenta de YouTube N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves.